Algo sucedió y ya no pude continuar. Estaba presentando, pero a lo mejor como le di pausar porque salí a atender a esa persona, ya no me dejó compartir la pantalla, ¿no? No sé a qué se deba. Eh, a ver, ya está. Como que se trabó por ahí mi Zoom. Ese fue el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Buenas tardes, asesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Adelante. Bueno, de hecho, la primera parte de la videosesión no se escuchaba su voz y creo que también usted no nos escuchaba. Así que no sabemos qué dijo usted o qué explicó al inicio. Hasta ahorita que volvió usted a iniciar la sesión ya se escucha. No me digas. Uy, yo estuve pregunte y pregunte si me escuchaban. Ok, Sí, de hecho le escribimos en el chat, pero como, bueno, creo que no vio los mensajes, pero sí, desde que inició la sesión lo sí. saludé, pero no, creo que no me escuchaba ni yo lo escuchaba y le comentamos que no se escuchaba, entonces no, Uy, no sabemos qué explicó usted al inicio. ok. Bueno, gracias por hacerme el comentario. Yo estuve preguntando también y pensé que no me escuchaban. Y es que está fallando el internet aquí en la casa de ustedes. Está fallando, entonces, híjole. Pero bueno, bueno, voy a regresarme, ¿no? Aquí les daba la bienvenida. Por aquí mencioné una frase donde ya casi estamos por alcanzar la mitad. Los objetivos, que ya saben que es prácticamente comprender dónde se aplica el cálculo y cómo poder resolver ejercicios o problemáticas con el cálculo diferencial y el integral. Les di las recomendaciones generales y hablábamos de una derivada. Les decía que la definición, si así se le puede llamar, de una derivada es prácticamente el cambio de posición de una variable X. Yo les, bueno, decía, pero nadie nos escuchábamos, que es como estar en un vehículo. Sus ocupantes somos las variables X. Cuando el vehículo avanza, nos saca de la fuerza inercial y comenzamos con una velocidad. A este cambio de posición se le llama una derivada. Avanzamos hacia adelante. En algún momento yo me detengo, puedo ir en reversa y entonces hablamos de un paso atrás, hablamos de una integral. También es un cambio de variable, es una antiderivada, es lo contrario del procedimiento. Después lo explicaba aquí con la gráfica. En la gráfica yo les decía que la función es la curva que está representada como y es igual a f de x, y que yo tengo los puntos A y B. Estos puntos A y B me dan una posición inicial y una posición final. Lo que hay entre la curva y esta recta AB es un área. Esta se le llama integral. El área abajo de la curva y el área arriba de la curva se calcula con integrales. Y si yo tengo la recta separada en componentes ortogonales, es decir, A baja a X es mi X inicial, mi X0. Y si yo bajo mi B en X, tengo esa variable inicial X0 más un desplazamiento. Este desplazamiento aquí nos aparece como H. Entonces es X0 más H. Y lo mismo en los componentes Y. Puedo observar que yo tengo una f de x0 inicial y ahora tengo una f de x0 más h, es decir, y inicial, y final. ¿Sale? Esta descomposición me permite analizar cada uno de sus elementos al inicio y al final. Esta parte de la descomposición de sus partes es lo que se estudia como pendiente. Pendiente es la diferencial del desplazamiento en y entre la diferencial del desplazamiento en x. La pendiente y el análisis de su punto de A a B o de B a A es la derivada. Con esto entonces teníamos el concepto que es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente a partir de una función determinada. ¿Vale? Y veíamos aquí que la derivada se expresa de cuatro formas diferentes.
Uno, cuando tú utilizas f de x, que es la diferencial de x de la función f de x. Otra, la más común, es f' de x, nada más. Eso ya es una derivada. Otra manera es cuando en lugar de utilizar f de x, utilizamos y, porque recuerda que f de x es y. Y tenemos estas dos maneras. La diferencial de y de x perdón, y la y prima, nada más. Y prima o la diferencial de y de dx. Estas cuatro formas diferentes para expresar una derivada. Y después veíamos las propiedades. La propiedad, algunos lo toman como una fórmula, donde yo tengo ax a la n. Yo les decía cuando no nos escuchábamos, a es el número que acompaña a la variable, se le llama coeficiente a. N es el exponente. Y ahora yo tengo aquí n que multiplica a x a la n menos 1. ¿Qué pasó? El exponente n bajó a multiplicar al coeficiente y al exponente le resté una unidad. Esta, apréndatela como fórmula, es la primera propiedad. Y aquí en los ejemplos, yo les pedía que participaran. Hasta salí a abrirle a una persona que estaba tocando mi puerta, que es cuando me desaparecí. Pero bueno, no tuvimos suerte. La primera derivada de 5x a la sexta es el exponente 6 que bajó a multiplicar al 5 y al exponente 6 le quité una unidad. Entonces, esto se resuelve como 6 por 5, 30, y al exponente 6 menos 1, pues a la 5. Este es el resultado de la primera derivada, 30x a la quinta. Y aquí es donde nos quedamos, donde teníamos una f de x de una raíz séptima de x quinta. A ver, Sandy, Ana, ¿alguna idea de cómo resolver esta función? ¿Ahora sí me escuchan? Eh, sí, sí, la escuchamos. Bien, Sandy. No, asesor, no tengo idea cómo se puede resolver eso, si nos puedes tú explicar. Ok, muy bien, lo explicamos. Aquí hay que hacer una descomposición algebraica primero, es decir, quitar el radical. El radical tiene su componente en equilibrio, así como cuando en una ecuación lo que está sumando lo pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo, lo que divide multiplica, lo mismo el radical. El radical pasa del otro lado o su equivalente es una potencia, donde la potencia es un número racional, es una fracción. Y el numerito de abajo, el denominador, es el valor de la raíz. En este caso es una raíz séptima. Lo que está dentro, que era una x quinta, si te das cuenta, ahora está elevado a las 5 séptimos. Si fuera una raíz cuadrada, sería entre 2, pero como es séptima, es 5 entre 7. Este es el valor del exponente, 5 séptimos. Es lo mismo, pero expresado de otra manera. ¿Ok? Es lo que les decía. Hablar de cálculo es dominar el álgebra. Y esto es un- una característica algebraica. Ahora, al aplicar la derivada, fíjate, en el inciso A apliqué f'. Aquí en el inciso B estoy aplicando la diferencial de dx de f de x. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mi exponente bajó a multiplicar a mi base. Mi coeficiente es 1, no se pone, queda la x solita, pero ahí hay un 1, entonces me queda 5 séptimos de x. Y a los 5 séptimos le tengo que restar 1. ¿Sí? Es un entero. ¿Cuánto es 5 séptimos menos un entero? Pues es menos 2 séptimos. ¿Sale? Entonces mi diferencial me queda como 5 séptimos de x elevada a la menos 2 séptimos. Ahí está, ya terminé. Esa es mi derivada de la raíz séptima de x quinta. Pero si me llegaran a pedir que exprese mi resultado en función del radical, entonces tengo que regresarlo. ¿Cómo lo regreso? El 5 que es el numerador, queda arriba.
arriba. Y todo lo demás tiene que estar abajo, en el denominador. ¿Cómo le hago? Observa, tengo una X y el numerador que tenía ahora se queda como X cuadrado. Y eso va a estar dentro de mi radical. El 7 de la potencia, que está como el denominador, le da el valor al radical. Ahí está, raíz séptima. Y el 7 que estaba como denominador del 5 como entero, se saca del radical. De tal manera que la primera derivada de la raíz séptima de x quinta también se expresa como 5 sobre 7 de la raíz séptima de x cuadrada. Ya acabé. ¿Sale? Si esto te parece sencillo, si esto se comprendió con facilidad, muy bien, porque quiere decir que sí tienes un andamiaje aritmético y algebraico bastante sólido. Bien, este módulo se te va a facilitar. Si tú me entendiste más o menos, quiere decir que te hace falta estudiar, principalmente álgebra. Y si tú no me entendiste nada y te estoy hablando en otro idioma, pues tú solito, tú solita. Dicen, en mi pueblo mídele el agua a los tamales. Así dicen por acá. ¿Qué significa? Ponte a estudiar, porque de aquí en adelante el lenguaje matemático es el que va a imperar. Ponte a estudiar. En el inciso C tenemos otra. Y es igual a 4 séptimos de X séptima. A ver, Sandy y Ana que me acompañan. ¿Cómo se les ocurre que haríamos primero? Sandy y Ana, ¿será que ya no me escuchan de nuevo? Se bajaría bueno, es que no estoy segura. Bueno, recuerda que aquí, como en las matemáticas y en las ciencias, hay que atreverse a participar. La vamos a regar, nos vamos a equivocar, pero a partir de esa equivocación, de ese aprendizaje, es como vamos a aprender. El que no se equivoca no aprende. Así que sin miedo, Santi, tú te estás ganando tu calificación porque estás participando, ¿sale? Ana está asistiendo, pero le falta participar. Pero son las únicas. Llévense la calificación, ¿sale? Lo que los demás desaprovechen, lo ganan ustedes. Lo que tenemos que hacer es el exponente 7 bajarlo a multiplicar a mi coeficiente 4 séptimos y a mi exponente 7 restarle 1. Ahí está expresado. Otra vez como y'. El exponente baja a multiplicar al coeficiente y el exponente se le resta 1. Ya está. Ahora, pues aplicamos simplemente una multiplicación de fracciones. Al 7 se le pone un denominador 1 y este es producto directo. 7 por 4, 28. Entre 7 por 1, 7. 28 entre 7, pues es 4. Un número que multiplicado por 7 te da 28 es 4. Y ahí 7 menos 1 es 6. Ahí está. 4x a la sexta. Esta es la primera derivada. Veamos la siguiente. Y esta está interesante. Porque y es igual a 8 sobre x a la décima. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues primero ponerlo de una manera más sencilla. Lo que está dividiendo en un mismo número, en una misma expresión racional, yo lo puedo acomodar como una potencia. El 8 que es el entero, baja a tomar parte del coeficiente de x. Y a ese 10 que estaba abajo como exponente, ahora lo subo, pero como negativo, ahora es a la -10. Esto se parece a lo que hicimos en el inciso B. ¿Sale? Ahora que ya está acomodado de esta manera y simplemente es un juego meramente aritmético, porque esto es aritmética. Esto que yo estoy haciendo es simplemente un cambio en la cantidad numérica de acuerdo a su posición. Son propiedades aritméticas que también se utilizan en el álgebra como propiedades algebraicas.
Y aquí en el cálculo simplemente lo aplicamos, ¿sale? Vuelvo a repetir, necesitas este bagaje, necesitas ponerte a estudiar en la parte algebraica para que nos comprendamos. Ahora que ya está acomodado es más fácil. El menos 10 pasa a multiplicar a 8, ¿verdad? Y al exponente menos 10 le quito una unidad. De tal manera que me queda y' es igual a menos 10 por 8, pues menos 80. Y menos 10 menos 1, signos iguales, se suman y conservan el valor, menos 11. Y ya está expresado. ¿Qué pasa si me dicen expresa tu resultado en racional o en fracción? Ah, bueno, pues lo vuelvo a acomodar. ¿Cómo lo acomodaría? Pues el 80 que yo tengo como coeficiente pasa como entero, como numerador, se conserva su signo. Y la x a la menos 11 se bajan como denominador, pero cambia el signo. Ahora me queda x a las 11, a la 11 positiva. Es el mismo juego que hicimos al principio. Y ya terminamos. Esta es la primera propiedad. Vamos a ver la segunda propiedad. ¿Sale? En esta segunda propiedad dice, si f de x es igual a x, nada más cuando no hay exponente, entonces mi primera derivada solo será el coeficiente. La variable desaparece. Se cancela la variable porque no hay exponente. Esto sucede por la siguiente explicación. En la parte superior de la presentación se explica. ¿Por qué? Porque si con mi función, la que sea ax, cuando no hay exponente, su primera derivada de acuerdo a la primera propiedad es que el exponente que no se pone pero es 1, baja a multiplicar el coeficiente. Entonces a por 1 pues es a. Pero a mi exponente 1 que no existe, le resto 1, 1 menos 1 es 0. Al ser 0, entonces aquí entra algo que se le llama una indeterminación. La indeterminación es que cualquier número elevado a la 0 se vuelve al infinito y por lo tanto se cancela. Esa x a la 0 se cancela, se anula. Nada más me queda a. Por lo tanto, su primera derivada solo es a. Es el número que acompaña a la variable. Si ya me supe explicar y tú me comprendiste, entonces veamos ejemplos. ¿Qué pasa con mi f de x igual a 5x? Pues su primera derivada es 5. A ver, la siguiente. Sandy o Ana, ¿cuál sería la primera derivada de un medio de x? ¿Sería un medio? Pues un medio, Ana, es correcto. Se va la x. Y la primera derivada de menos 8x, Sería -8. solo menos 8. Muy bien, Sandy. Aquí sí son expertas. Perfecto. Y en la siguiente lo que me pongan, ¿verdad? Lo que me pongan, la cantidad que sea, simplemente la variable es la que se va. Muy bien. Aquí mismo, vamos a ver la propiedad 3 porque son muy parecidas. El mismo caso, ax cuando no hay exponente. Ya quedamos que su primera derivada es simplemente el coeficiente, ¿verdad? Pero en esta tercera propiedad, ¿qué pasa cuando lo que no hay es la variable? Cuando solo hay una constante. ¿Cuál sería la primera derivada de menos 15? Nada más de menos 15. ¿Quién me dice? ¿Te quedaría igual de a -15? Ok, Ana, tú me dices que se queda igual. Veamos, sería cero. ¿Por qué? Porque no hay variable, no hay exponente, se va a cero todo. Y cero por menos 15, pues es cero. ¿Sale? Es otra incongruencia. Así que la primera derivada de 3 quintos, ¿cuánto sería? Sería 0. Pues sería cero. Y así, la derivada de lo que me pidan, de lo que sea, pues siempre será cero, porque son indeterminaciones. Siempre se necesita la variable. Cuando hay variable, por lo menos sí hay derivada, pero es la constante.
el coeficiente. Y cuando no hay ni variable ni hay exponente, pues no hay nada, es cero. ¿Ok? Y con esto entramos a la última derivada que vamos a analizar hoy. Lo demás lo vamos a continuar el día viernes. La cuarta propiedad dice, la derivada de la suma o de la resta, lo que sea, será de la forma f de x, g de x, ya sea más o menos, h de x. Observa que la función la dividimos en dos, en una g y una h. Ambas son funciones, ya sea que se sumen o que se resten. Para este caso, ocupa esta fórmula, esta propiedad. La f' de x es g' de x más o menos, pues la primera derivada de h de x. Simplemente derivas sus términos y hace que los sumes o los restes. Ejemplo, ¿cuál sería, Sandy o Ana, la primera derivada de 3x al cuadrado más 5x? ¿Quién dice yo? Se eliminaría la X y quedaría 3 más 5. En el segundo término te la compro, sí, y te queda 5. Pero en el primer término, ¿cuál sería su primera derivada? Sería 2, digo 6. ¿Qué más? ¿Solo 6? 6 más 5. Te quedaría el primer término, fíjate. Primero hay que identificar, el primer término es g de x. El segundo término es mi h de x. Ya los identifiqué, primer paso. Segundo paso, hago la derivada. El, tengo 3x cuadrada. Ese cuadrado baja a multiplicar al 3, es 6. Me dijeron bien ahí, es 6. Pero se conserva la x, porque a ese 2 que está como exponente le resto 1, me queda 1. Ese 1 ya no se pone, pero me queda 6x. La primera derivada de g de x es 6x. Ahora, la primera derivada del segundo término me lo dijeron bien. Se va la x, solo me queda el 5. Por lo tanto, me queda x, 6x, perdón, más 5. Eso es todo. Hasta ahí se queda. ¿Sale? Ahí están mis términos. Ahora veamos el segundo. ¿Cómo sería esta? 5x cuarta menos 2 raíz de x cúbica más un medio de x cuadrada menos 3. ¿Cómo se haría aquí? Aquí ya no son dos términos. Aquí son cuatro términos. Hay sumas y restas combinadas. A ver, Sandy, Ana, ¿cómo quedaría? Bueno, les ayudo. Primero tengo que simplificarla, porque aquí no tengo una G y una H, ¿verdad? Tengo más, así que hay que simplificarla. ¿Cómo lo realizo? Bueno, la simplifico de la siguiente manera. Primero, resuelvo la primera derivada del primer término. El 4 exponente por el 5 coeficiente se convierte en 20. A la x cuarta le quito 1, me se convierte en x cúbica. Ya acabé. Siguiente. Tengo una raíz, pero Disculpe, tengo tengo un una 2 duda. antes. ¿Por, por qué Adelante, se Ana. queda, por qué el 20x se queda como al cuadrado? Al cuadrado Cubo, no, al se cubo. queda cubo, porque lo tenía la Ujú. cuarta. Ah, ok. ¿Sí o Sí, no? tenía duda en eso. Sí, sí, ya, ya. Muchas ¿Sí? gracias. Porque yo tenía la cuarta, le quito 1, se queda cúbica. En el segundo término, hago lo que yo ya había explicado en las propiedades anteriores. Esto se convierte en ese 2 en un número fraccionario en forma de fracción o racional. El 2 pasa a estar arriba y la x cúbica se convertiría en una x elevada a la 1 sobre un medio. Pero como tengo un 2 arriba, los medios, el 2 se cancelan, el 2 del entero con el de un medio se cancelan y me quedaría un 1. Ese 1 ya no se pone. Por eso es que nada más me queda la raíz de x y conservan su signo negativo. Nada más. También es un procedimiento aritmético o algebraico, es una propiedad. La siguiente, tengo un medio de x al cuadrado.
multiplico el exponente 2 por un medio pues es la mitad de uno, 2 por 1 pues me queda uno. El uno no se pone, se queda la x, y a ese cuadrado le quito 1, es un 1 también, no se pone, me queda la x solita. Y el último, el menos 3 es una constante, su derivada se cancela, es una indeterminación, se va. Así que se reduce todo a tres términos. Y ya está realizada la derivación, término por término. ¿Ok? Ahí están sus elementos, se canceló el cuarto. Y bueno, aquí le voy a dejar. Regreso con ustedes. ¿Por qué me voy a detener aquí? Porque les voy a pedir que se pongan a estudiar. Lo que vimos el día de hoy es importante que lo estudien para que lo comprendan. ¿Qué caso tiene que yo continúe con otras propiedades más complejas si no me van siguiendo, si no me van comprendiendo? Así que le paramos aquí, les doy tiempo para estudiar y el día viernes vamos a continuar. Yo espero que de veras estudien y que participen conmigo. Voy a aprovechar estos minutos que me faltan para explicar las actividades integradoras rápidamente. También lo voy a hacer el día viernes, ¿sí? Siempre acostumbro a hacer esto el día viernes. Ahora lo voy a hacer desde hoy, pues porque veo que, mejor no todos, tal vez algunos me estarán viendo en la grabación, pero hay complicaciones, veo dificultad. La actividad integradora 3 que tiene por nombre aplicación de la derivada, lo que tienes que hacer con la función que ya te dan, que te dice que es una partícula que se mueve en línea recta y su desplazamiento determinado en metros está dado por una función que es f de t igual a t cuadrada menos 10t más 13. ¿Sí? Aquí, la t es el tiempo y se mide en segundos. Te piden en el punto 2, inciso A, encuentra la velocidad promedio en cada uno de los intervalos de tiempo. Y te dan tres intervalos, 3,4, 3,5,4 y 4,4,5. ¿Qué tienes que hacer? Paso uno, de la función que te dan, fácil. Tomas el primer número del primer intervalo, que es 3, y lo sustituyes. Es mera evaluación. Y vas a obtener el valor para una f cuando vale 3 igual a algo. Ahora vas a tomar, esa es tu inicial, aquí es donde inicias tu x0 que explicaba hace un momento. Ahora, ¿dónde termina? ¿Dónde se detiene la partícula? Ah, para eso necesitas tomar una TF, una T final, y tu T final es 4. La misma función sustituyes o evalúas en 4 y te va a dar un valor. Ya que tú tengas estos valores, está fácil. Tienes los valores de X, tienes una X1, una X2 y los resultados de tu evaluación son tus Ys. ¿Sí o no? Son tus Ys. La fórmula del valor promedio es Y2 o YF, que es lo que te da el resultado de la evaluación en 4, menos tu Y1, que es el resultado de tu evaluación en 3. Y lo vas a dividir entre X2 menos X1, que es 3 menos 4. ¿Sale? Y esto te va a dar la velocidad promedio en metros sobre segundo, no se te olvide. Así como resolvimos este valor promedio para el primer intervalo, lo repites para el segundo y el tercer intervalo. Se repite 3 veces. No se te olvide graficar. Colócame las gráficas como captura de pantalla en tu ejercicio. Yo sé que no te piden las gráficas, pero el realizar la gráfica y colocarlo en tu actividad te va a permitir responder a las preguntas del inciso B, del punto 3 y hacerlas del punto 4 que te pide describir 3 ejemplos de tu vida cotidiana en los que se puede aplicar el concepto de velocidad instantánea o razón de cambio. ¿Sí? Para poder comprender esto es importante que hagas tus gráficas para poder responder de manera objetiva. No se te olvide, por favor, colocar tus referencias. En la actividad número 4, que es la de máximos y mínimos, también se te da una función cúbica. Esta función cúbica la tienes que derivar. Al derivarla se convierte en cuadrática. Y ya estando derivada en una función cuadrática, necesitas encontrar los valores de t. Aquí no es x, es t. Puedes hacerlo por la chicharronera o la fórmula general, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo sobre 2a. O si lo prefieres, lo puedes hacer con una factorización. La factorización es sencilla por factor común. El punto es que tienes que encontrar una T1 y una T2. ¿Sale?
Cuando ya tengas esos valores, son tus puntos críticos que se te piden. Estos puntos críticos van a ayudarte a encontrar un punto antes, que es tu mínimo, y un punto después, que es tu máximo. Esos valores mínimos y esos valores máximos son los que tú vas a volver a derivar y se acabó el problema. ¿Sale? Y vas a responder las preguntas, que lo que te preguntan es en qué horario hay mayor número de vehículos que circulan y en qué horario hay el menor número de vehículos que circulan en dichos horarios. Y respondes las preguntas. Así que hay que comprender qué estamos haciendo con la derivación para poder resolver tus actividades. Échale ganitas, empieza a hacerlas. No las envíes si no estás segura. Espérate al día viernes, después de haber estudiado y que tú tengas esa seguridad, esa certeza. Y bueno, pues damos por terminada nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje. ¿Alguna duda, Sandy, Ana? Al parecer no. Muchas gracias. Ok, pónganse a estudiar, por favor, para que participen conmigo. Pero muy bien las dos. En los tres espacios lo han hecho muy bien. Muchas gracias, asesor. Nos Gracias, asesor. vemos el viernes. Cuídense. Hasta luego, gracias.